discografía y lore. Ahí está, a ver. Hola, Bran. Hola, bebé. Touch. Hola. Bienvenidos oficialmente a la pijamada de Play. Ay. Ahora empezamos desde el verdadero inicio del lore de Play. Primero, tenemos que entender que todo empieza en Terra, o como la conocemos, la Tierra. Ok. Según el lore, todos los Había entendido empieza en perra y dije yo, ¡ahora! Y ya volteé y decía en terra y dije, ¡ah! Según el lore, todos los personajes que se crean en Terra, como personajes de webtoons, animaciones o historias, no desaparecen, sino que existen en otra forma. Esa forma es un cubo, y todos esos cubos existen en un lugar llamado Asterum, específicamente en algo llamado el espacio de la vida, Los cubos. o Vitaex Cubo. Imaginen esto: cada personaje ficticio que alguna vez fue creado está almacenado como un cubo en este espacio. Pero aquí viene lo importante. Si ese personaje recibe suficiente amor en Terra, por ejemplo, si su historia se vuelve popular, ese cubo se rompe y cae como un meteorito a otro mundo llamado Kailum. Ahí, el personaje cobra vida. Entonces, ya tenemos 3 capas importantes: Terra, nuestro mundo; Asterum, donde existen como cubos; y Kailum, donde viven como seres reales. Esto es la clave. La existencia de los personajes depende directamente del amor del público. Si nadie los recuerda, dejan de existir. Ay, como en Coco. Recuérdame. Me encantó. Bueno, y ahorita va a salir Miguelito. Ahora que ya ¡Ay, que tu entendemos puta cómo madre! nacen los personajes en este universo, Le subí al volumen porque dije está bajito. vamos a... Ahora que ya entendemos cómo nacen los personajes en este universo, vamos a lo más importante: Ajá. de dónde vienen ellos y por qué su situación es tan grave. ¿Ah? ¿Por qué Cada son malos, miembro o de qué? Play viene de una historia diferente en Terra. No aparecieron de la nada. Por ejemplo, Jaeyoung viene de Today I Hear You, que era una historia más emocional, más centrada en sanar y conectar con otros. Ok. Luego está Noah, que viene de Heart of the Moon, y aquí ya entramos en algo más simbólico. Su historia tiene una conexión fuerte con la luna, con emociones profundas y con cierta soledad. Por eso muchas veces su personalidad se siente más introspectiva y más reservada. Ahora, Bambi y Uno vienen del mismo mundo, Chroma Drift. Aquí hay algo clave que no podemos ignorar. Uno tiene una conexión directa con Terry, y Terry no es un detalle cualquiera, es parte importante de su historia original. Representa un vínculo emocional fuerte, algo que lo conecta con su pasado y con todo lo que perdió cuando su historia dejó de existir. Entonces, cuando vemos a Uno en la actualidad, Por eso hay que terminar bien con tu exnovio, bebé. Por eso tienes que terminar bien tus relaciones, porque ve todo el desvergue que se hizo, nada más porque lo gosteó. Después de 3 años de relación, Uno decidió gostear al Terry, y el Terry se volvió loco. Y quemó un planeta entero, fíjate. Un pinche Terry cucaracho, verdaderamente, Nikki. no estamos viendo solo a un idol. Estamos viendo a alguien que viene de un mundo que literalmente ya desapareció, pero que aún carga con esos recuerdos. Y Bambi, aunque viene del mismo universo,
lo maneja diferente. No es que va a mirar a la otra. Su forma más Bambi se brillante o metió en esa energética relación contrasta con entre lo que Terry y realmente uno. implica su origen. Hace todo Porque en el sentido fondo ya. también viene de un mundo que ya no existe. Aquí es donde todo se pone más triste, porque en Kylum los personajes no viven para siempre. Recordemos que su existencia depende completamente de la popularidad en Terra, es decir, del amor que reciben del mundo real. Si un personaje deja de ser popular, desaparece. Literalmente vuelve a ser un cubo. Y eso es exactamente lo que está pasando con ellos. Las historias de donde vienen, Today I Heal You, Heart of the Moon y Chroma Drift, ya no son populares. Fueron canceladas o dejaron de publicarse. Eso significa que en Kylum, ellos ya están en peligro de desaparecer. Y peor aún, los personajes secundarios de sus mundos ya lo hicieron. Ellos no solo están en riesgo, están prácticamente solos. Entonces, no estamos viendo idols viviendo tranquilos. Estamos viendo personajes que saben o están a punto de descubrir que pueden dejar de existir en cualquier momento. Y todo depende de si alguien lo sigue recordando. Y aquí entra Carlos Rivera y Miguelito. Recuérdame, hoy me tengo que ir, mi amor. Recuérdame. Ay, nena, qué fuerte, qué drama. Me encanta. Aquí entra el personaje más raro de todo este universo, Hamin. Y de verdad, cuando entendemos su origen, todo el lore empieza a romperse. Ok. Según el documento, Hamin ni siquiera era un personaje publicado. No tenía historia oficial, no tenía fans, no tenía presencia en Terra. Él era solo un concepto, una idea para un webtoon que nunca llegó a salir. Y ahí está el problema. Dios bendito que nunca salió. No, porque los pinches webtoon, un denigrar personajes. ¿Te parecen bien 47 centímetros y ese tipo de mamadas? Vienen de los webtoon, bebé. Entonces, qué bueno que no le dañaron su imagen a mi chiquito. Porque Cristo santo, el daño que le hubieran hecho. En Terra. Él era solo un concepto, una idea para un webtoon que nunca llegó a salir. Y ahí está el problema. Porque eso significa que en teoría, Hamin nunca debió existir. Los webtoons son como esos Wattpad. Sí, es cierto. El webtoon es como un anime que no sale en la vida real, o sea, como en medios así, nada más sale en internet, ¿verdad? Manguas. Bueno. Como que ya lo hubieran puesto bien marrano, estoy seguro. O sea, tiene perfil el muchacho de así. Para un webtoon que nunca llegó a salir. Y ahí está el problema. Porque eso significa que en teoría, Hamin nunca debió existir en Kylum. Debería haberse quedado en Asterum, como un cubo más, sin romperse, ¿Y sin cómo caer, llegó a Kylum? sin A Kylum. convertirse en un ser real. Pero de alguna forma, apareció. Y ahí es donde todo deja de tener sentido. Porque Hamin no sigue ninguna de las reglas del sistema. Él no fue amado por el público, no fue publicado, no tenía ninguna razón para existir en Kylum. Y aún así, está ahí, interactuando, formando parte del grupo. Eso ya lo convierte en una anomalía. Pero aquí es donde se... Ay, ya, Jota, ya. O sea, está bien que sí, puta, pero eso ya lo convierte en una anomalía. Pero ya... ¡Nera! ¡Detente! No me puedo concentrar, puta. Eso, interactuando, formando parte del grupo. Eso ya lo convierte en una anomalía. Pero aquí es donde se vuelve aún más importante. A diferencia de los otros miembros,
Jamin no tiene un pasado como ellos. No tiene un mundo perdido, no tiene recuerdos de una historia que fue cancelada, no tiene algo que haya desaparecido. Mientras que Jaeyoon, Noah, Bambi y Uno vienen de historias que ya murieron. Jamin nunca debió haber nacido en primer lugar. Ay. Eso crea una diferencia enorme. Los demás están luchando contra el olvido, pero Jamin ni siquiera debería haber sido recordado. Y eso lo vuelve clave. Porque si alguien como él puede existir rompiendo todas las reglas, entonces significa que el sistema no es perfecto, que hay fallas, o peor, que hay algo detrás que puede alterar esas reglas. Entonces, aquí va la pregunta importante. Si una regla pudo romperse una vez, ¿qué impide que todas las demás también se rompan? Pues la anomalía. La anomalía. Ay, ya me está pegando la cerveza, bebé. Ya me está pegando la cerveza, nena. Pues habrá que checar qué lo impide, bebé. Habrá que checar qué lo impide. ¿Y cómo intentarán sobrevivir? Se revela que Jamin tiene un plan. Él puede recolectar algo llamado Star Shards, las gemas que estás recolectando ahora. Estas gemas sirven para expandir una grieta, una especie de portal o ruptura entre mundos. Se llama Poppers aquí Si en logra México. expandirse lo suficiente, puede enviar un código para transferir personajes. ¿Transferirlos? ¿A dónde? A Asterum. Aquí está el objetivo: evitar que desaparezcan en Kailum. Entonces, los 5 miembros se reúnen con un propósito claro: escapar de su destino, regresar a Asterum y volver a ganar el amor de la gente en Terra. ¿Y cómo planean hacerlo? A través de la música. Ser Plebe no es solo ser un grupo, es su forma de sobrevivir. Si ganan amor, viven. Si no, desaparecen. Ok. Verga. ¿Cómo se llamaban las gemas? Él puede recolectar algo llamado Star Shards, Star Shards. las gemas Ok. que estás Ok, y abren la grieta. Va, Star Shards. Perfecto. Got it. Entendido, bebé. Al puro pinche pedo. ¿Qué tal? ¿Les parece Hola. que todo va tomando forma? Claro, bebé. Hasta ahora pensábamos que Kailum era solo un lugar donde viven, pero en la sección de Caligo se revela algo clave. Kailum no es solo un planeta, tiene voluntad propia. Y como es de esperar, esto cambia todo. Porque ya no es... Te voy a decir algo. ¿Cómo te quedas de que hay gente que cree que, por ejemplo, ya ves que hay bacterias y células y lo que tú quieras en la biología, pero cómo te quedas que a nivel macroorganismos hay biólogos que creen que la Tierra podría ser, el planeta Tierra, podría ser como tal un ser vivo, ¿vale? Como tal. Como si fuera una mega macrocélula a la verga, gigante a la verga. Que a comparación del universo es muy pequeña y por eso pudiera ser, bebé. Y hay gente que dice que el petróleo es la sangre de la Tierra. Yo ahorita ya me pongo terraplanista, puta, ¿eh? A esta hora me pongo terraplanista, hija de tu puta madre. Cuidado. Cuidado, bebé. Bueno, sigamos. propia. Y como es de esperar, esto cambia todo. Porque ya no es un simple escenario donde pasan cosas. Es algo que actúa. Eso significa que el mundo donde viven puede tomar decisiones, reaccionar e intervenir. Y no necesariamente a favor de ellos. Ya no estamos hablando de escapar de un sistema sin vida. Estamos hablando de escapar de algo que podría estar consciente y que incluso podría estar tratando de mantenerlos ahí.
Y justo cuando todo se vuelve más peligroso, aparece algo clave para ellos. Ajá. El Lost Media Society. Ah. Esto es súper importante. El Lost Media Society no es solo streaming o contenido para fans. Es el puente entre Kylum y Terra. Es la forma en la que Play puede mostrarse al mundo real, interactuar con nosotros y, lo más importante, recibir amor del público. Un Weverse que Porque te dijera. recordemos, su existencia depende de eso. Entonces, gracias a Lost Media Society, ellos pueden recuperar popularidad y así evitar desaparecer. Ahora se viene algo interesante. Mientras Kylum podría estar intentando controlarlos o retenerlos, ellos están usando el Lost Media Society para conectar con nosotros y sobrevivir. Tras. Entonces, tenemos dos fuerzas pasando al mismo tiempo. Un mundo que actúa y posiblemente los limita, y un puente que les permite escapar de ese destino. Y monetizar, puta, Eso muy convierte importante. cada stream, cada aparición, cada interacción en algo mucho más grande. Tras. No es solo entretenimiento. Es su forma de seguir existiendo. Me encantó. Sí, bebé. Bueno, me encantó todo de ritmo. Entramos a una de las partes más importantes de todo el lore, porque aquí se conecta todo: el origen de Play, el sistema y la tragedia. Pero primero, ¿quién está detrás de todo esto? Yo. Ever, o también conocida como La Bran. Sambuí. Ahora que Sambuí. Como dato, Ever no tiene como tal un género confirmado, pero es nos vamos chique. a referir como ella. No, Ella es la desarrolladora. No. Ella, bebé. Ella. ¿Cómo vas a hacer eso de andar misgendering people, bebé? No. Muy mal. Vamos a cancelar a todo el fandom de Play. Cancelados en... Hagan un hilo en Twitter. Hagan un hilo en Twitter ahorita. Pero nos vamos a referir como ella. Ella es la desarrolladora A y creadora de los cómics de Play. Ok. Es una artista que originalmente quería crear webtoons, pero terminó abandonando su sueño por las críticas constantes. Tras. ¿Y qué fue lo que hizo? Borró todas sus obras. Las dejó en el olvido. Pero en este universo, olvidar a un personaje significa matarlo. ¡Claro! Entonces, sin querer, esta Los autora mató. casi condena a todos sus personajes a desaparecer en Kylum. Pero aquí es donde entra Hamin. Gracias a su conexión con él, Ever decide hacer algo diferente. En lugar de dejarlos morir, les da una segunda oportunidad. Crea una nueva identidad para ellos, Plave. Y eso no es solo un cambio de nombre, es una reinvención. Aquí nace el concepto de Ever como evolución. Representa el momento en el que los personajes dejan de ser solo parte de historias olvidadas y empiezan a redefinirse, adaptarse, a sobrevivir bajo nuevas reglas. Pero mientras ellos intentan evolucionar, Kylum responde, y lo hace de la peor forma posible. Crea a los Caligo, personajes que ya perdieron su popularidad, pero que en Lo lugar de revive. desaparecer, Los hace malos. son revividos como soldados, Hija de tu puta sin madre, identidad, Calum. sin ego, sin emociones, solo obedecen. Tras. Aquí todo se vuelve personal, porque esto afecta directamente a la historia de Una y Bambi. Antes de Play, ellos vivían en un mundo llamado Chroma Drift, Ajá. un entorno cyberpunk en el año 2135, Ok. en la ciudad de Maracaya. Eran Ambos latinos. eran detectives, encargados de detener el tráfico de una droga llamado Chroma. Ay, está bien Pero buena. la historia de Uno era mucho más oscura. Él fue sujeto de experimentos en un laboratorio desde niño ¿Cómo hasta crees? los 15 años. Tras. Eso le dejó severos traumas, pesadillas y poderes de fuego. Pero había alguien más en ese laboratorio. Terry, su mejor amigo. Tras. Alguien ¡Su que pasó novio! por lo mismo que él,
y el cual también obtuvo traumas y poderes de rayo. Pero cuando su historia fue borrada, Terry desapareció. Aquí viene lo más doloroso y cruel. Kylum lo trajo de vuelta, pero no como era antes. Lo trajo como Lo convirtió revivido, en un como cáligo. cáligo. ¡Claro! Solo imaginen, tu mejor amigo, la única persona que entendía tu dolor, vuelve, pero ya no es él. Ahora es un arma. Y eso es exactamente lo que vemos en el enví de Dash. Terry aparece como un cáligo, destruyendo todo, enfrentándose a los miembros sin reconocerlos, sin dudar y sin sentir nada. Eso cambia completamente el conflicto, porque ya no están peleando contra enemigos desconocidos, están peleando contra su propio pasado. Tras. Mientras tanto, Plebe intenta sobrevivir usando su nueva identidad, intentando evolucionar gracias a Ever. Kylum sigue respondiendo, creando más cáligos, Cáligos a la verga. controlando, ¡Ay, qué le persiguiendo. pasa! Y eso convierte todo en una lucha directa entre evolución y control. Y en medio de todo eso, uno enfrentando a Terry, su pasado exnovio. convertido en su enemigo. Tras. Eso ya no es solo historia, es tragedia y crueldad pura. Tras por el de atrás, bebé. ¡Qué fuerte! ¡Ay, no! Pues si yo tuviera que enfrentar a mi mejor amigo, le parto su madre de volada. Hombre, de volada lo hago mierda. No sirve para chingar su madre ese vato. Ahora con todo conectado, la situación es mucho más tensa, porque hasta ahora hemos visto piezas sueltas, personajes que pueden desaparecer, Cada vez se pone más triste esa niña, bebé. Me preocupa. Haz de cuenta que la llamada va avanzando. Yo me estoy poniendo cada vez más amena, más alegre, más oronda. Y esa niña cada vez la veo llorando más. Y llora esa niña. ¿Qué pasará con ella? ahora hemos visto piezas sueltas, personajes que pueden desaparecer, un sistema basado en popularidad, un mundo con voluntad propia, un plan para sobrevivir y una forma de evolucionar con Ever. Claro. Pero cuando juntamos todo esto, nos damos cuenta de algo importante. Plebe se está saliendo de control. Y eso es exactamente lo que Kylum no quiere. Porque mientras ellos usan herramientas como el Lost Media Society para sobrevivir y evolucionar con cosas como Ever, Kylum siempre responde. ¿Y cómo lo hace? Con Cáligo. Aquí es donde entendemos el verdadero propósito de los Cáligo. No están ahí porque sí. Tienen una función muy clara, y esa es controlar. Más específicamente, detener a personajes que rompen las reglas. Pero entonces, ¿quién está rompiendo las reglas? Yo. Play. Soy gay. Porque no Play, sí, están cierto, aceptando Play, sí, cierto. desaparecer. No están siguiendo el ciclo natural del sistema. Están intentando escapar. Y eso los convierte en un objetivo. Entonces, los Cáligo no son solo enemigos. Son una respuesta directa del sistema. Una especie de mecanismo de corrección. Defensa, claro, ante el virus. Algo porque ellos- diseñado ajá. para evitar que personajes como ellos cambien su destino. Y aunque todo se vuelve más claro, también se vuelve más peligroso. Pegriloso. Porque ya no es solo una historia de supervivencia. Ahora es una persecución. Ah, Plebe está intentando México. vivir, cambiar y evolucionar, mientras algo más grande los está observando, reaccionando y enviando cosas para detenerlos. los grises. Cada paso que dan, cada intento de escapar, es un riesgo. Porque no solo están luchando contra el olvido, están luchando contra su propio mundo. Y lo peor de todo es Ay, puta, ya se pusieron bien recias, güey. Está bien que sí, puta, pero tampoco se pasen de ver. Esa niña cada vez la hacen llorar más recio.
Estoy muy preocupado por su salud mental, nenas. Todo esto les han hecho creer a ustedes, plebecitas. O sea, ustedes se levantan en la mañana y dicen, no mames, o sea, que Plebe está luchando contra Cáligo. No mames, güey, tengo que hacer algo ya. Nena, me preocupa que te hagan preocuparte tanto. De verdad, que les paguen ayuda para que se sientan mejor porque les están echando mucho problema encima. Luchando contra su propio mundo. Y lo peor de todo es que ese mundo ya empezó a moverse en su contra. No, pues ya. O sea, los plebes lo tienen todo en contra. Todo a la verga. No mames. Ok, después de todo este contexto, ya se dieron cuenta, ¿no? Esto no es solo un lore bonito, no es una historia más. Es una historia sobre existencia, sobre olvido, identidad y supervivencia. Calla. Porque en el mundo de Play hay una regla clara. Ser olvidado es morir. Calla. Y ser recordado es lo único que te mantiene vivo. Calla. Entendamos esto. Calla. Los 5 miembros que vemos ahorita en Asteron siguen existiendo gracias al amor de Terra. O sea, Calla. gracias a las fans. Calla. Su música no es solo entretenimiento. Calla. No es solo un comeback, un envío o un concierto. Es su forma de sobrevivir. Calla. Cada canción, cada presentación, cada vez que alguien los apoya, es energía, Calla. es tiempo, es un día más de vida para ellos. Calla. Y eso cambia completamente cómo vemos todo, Calla. porque ya no estamos solo escuchando música, los estamos manteniendo con vida. Ah, manteniendo. Si no hacemos Hasta ahí. Hasta ahí yo te digo, calla. Hasta ahí, stream, se nos vuelven a hacer cubo y claramente no queremos eso. Los charts, las votaciones, la fama no son solo para el ego. calla. Es como un tanque de oxígeno en Asteron. Y mientras todo esto pasa, el lore sigue avanzando porque se sigue construyendo día a día. Por ejemplo, en Cáligo parte 2, en Burn Savage, vemos que se cierra un ciclo, especialmente para uno, quien finalmente ¿Quién le partió su enfrenta madre a su Terry, amigo, al su mejor Terry? amigo. Calla. Lo vence con los demás miembros y logra cerrar esa etapa de dolor. Pero no todo está resuelto. Historias como las de Noah siguen abiertas. Sabemos que hizo un sacrificio enorme con el Heart of the Moon, pero aún hay piezas que no encajan. Y la historia de los demás miembros también. El lore sigue. Esto apenas es el final de un capítulo. Pero a ver, antes de que les explote la cabeza con tanta teoría, tanto lore y tanto contexto, omitiendo todo esto por un momento, la verdad más grande es esta. Detrás de los avatares son 5 chicos que tenían un sueño gigante: expresar lo que sienten mediante la música. A pesar de recibir muchísimos no, y de que mucha gente no creía en ellos, de sentirse ignorados, de vivir con prejuicios, de sentir que sus sueños se hacían mucho más pequeños, de incluso llegar a pensar dejar la música y rendirse. Para las 5 personas que están detrás de ellos, Plave es más que un nuevo comienzo, más que un nuevo camino. Es una segunda oportunidad de lograr lo que siempre han querido, de comunicarse de una manera diferente con los fans, de transmitir su amor y su pasión por la música. Porque incluso para estas personas detrás de Plave, el éxito que han tenido hasta el momento no es algo que esperaban. Claro que lo deseaban, claro que deseaban tener este éxito y todo el éxito que les falta por venir. Pero al escucharlos hablar años atrás, la sorpresa de que la gente pudiera entenderlos y que más allá de un concepto dejaran los prejuicios de lado para enfocarse en lo que realmente están dando: música, talento. Porque es solo cuestión de dejar de lado el verlos como un grupo virtual. El hecho de solo enfocarnos en el talento que nos dan mediante cada canción, mediante cada coreografía, en cada interacción,
Todo eso lo han logrado con esfuerzo, ¿Y por qué con llora esa sudor, jota con o lágrimas llorar? y con dolor. Tanto ellos como la empresa. Y es algo que los fans siempre vamos a apreciar. El que no se Calla. rindieran en sus sueños. En que el destino y su fuerza de voluntad fuera mucho más grande que el miedo al que dirán y al fracaso. Y claro que Lore tiene mucho que ver en el ¡Calla! significado, porque es mucho más profundo. No ¡Calla! es solo una historieta más, no es un manhwa más. Es cuestión de ponernos a pensar el significado que tiene la historia. El ser ¡Calla! olvidado, el vivir gracias al amor de las fans, el ¡Calla! pelear por sobrevivir, por recibir amor, por siempre ser recordados. Va más allá de un simple lore escrito para el concepto de un grupo. Tiene un mensaje profundo para las personas que están detrás de ellos. ¡Calla! Todo lo que tienen hoy lo han ganado con sudor, esfuerzo y una dedicación increíble junto a su empresa Blast. Maravillosos. Son personas reales persiguiendo un sueño real. El único detalle diferente aquí es que usan la tecnología para conectar con nosotros y Válido, de una bebé. forma que nadie más ha hecho. Así que ya no podemos ver a Plate como antes. Ya no es solo un grupo, es un mundo, una historia que sigue viva mientras alguien los recuerde. ¡Calla! Me encanta. Esta historia Me continuará. encanta. Me encanta, bebé. Me encanta que dejen claro el mensaje. Que dejen claro el mensaje. De que no son solamente un dibujo, una animación, sino que hay personas reales detrás, hay sueños detrás, hay talento detrás, que eso es lo más importante. Lo vimos, cómo componen sus canciones, cómo deciden cada melodía, cómo se complementan el uno al otro para tomar decisiones importantes en hacia dónde va cada una de sus canciones. Eso no lo compra nada, bebé. El talento no tiene valor. Y estos niños, qué pena que no podemos verles los rostros. Porque si yo pudiera conocer los rostros, les diría, eres una verga. Pero bueno, así con el avatar digital, te digo, eres una verga, güey. Pasadísimos de verga. ¿Y nos encantan? ¡Claya! 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 ¡Claya!